continuación, Emilio Gil, grafista y fundador de la empresa Tau Diseño, presidente de la AEPD, Asociación Española de Profesionales de Diseño, y coordinador del libro Un toro negro y enorme. ¿No está funcionando? No, ahora sí. Ahora sí, Manuel. Gracias. Te paso. Bien, a continuación va a ser Emilio Gil quien va a comentar sobre la obra gráfica de Manolo Prieto. Emilio Gil es grafista y fundador de la empresa Tau Diseño y es presidente de la Asociación Española de Profesionales del Diseño. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia aquí. Gracias a Manolo Prieto por la invitación en nombre de la Fundación Manolo Prieto a intervenir en esta jornada que yo creo que tiene un carácter emotivo para todos, ¿no? La jornada del centenario, del centenario del nacimiento del artista. Hay una cosa que comentaba ahora antes de comenzar la intervención, que era que en un blog que he creado recientemente, un blog que se llama Pioneros Gráficos, que intenta hacer justicia de toda esta generación de brillantes profesionales del diseño que hubo en España en condiciones difíciles, en la que incorporo aproximadamente cada 2 semanas una colección de imágenes temáticas de uno de estos grafistas. La última incorporación, muy reciente, ha sido la de una colección de imágenes de Manolo Prieto sacadas de un folleto que se llama Toros en el Puerto, un folleto que es una publicación deliciosa, una publicación de Osborne. Entonces me hubiera gustado, empleando los términos al uso, los términos técnicos, subir esa colección de imágenes hoy precisamente, en la fiesta del centenario. Pero he pensado que sería más eficaz hacerlo antes y que poder recoger comentarios de quien sigue el trabajo de Manolo Prieto, evidentemente, ¿no? Y quien admira su trabajo, como es mi caso. O sea, yo admiro tremendamente el trabajo de Manolo Prieto. Y este enamoramiento empezó en el año 94. Comenté algo de esto en la presentación del cartel de las fiestas de primavera del puerto y bueno, lo repito un poco, ¿no? O sea, en el año 94, después de una serie de coincidencias o de escalones en un proceso, de eslabones en un proceso, Osborne me invita a diseñar un libro que es un auténtico caramelo para cualquier diseñador gráfico. O sea, es el trabajo soñado. O sea, uno puede estar esperando toda su vida que le encarguen algo y en un momento determinado, si se ha portado bien, se lo encargan. Y entonces a mí me encargaron hacer un libro homenaje al toro de Osborne, que es lo máximo que se puede pedir para un diseñador español, yo creo, ¿no? Además, un libro homenaje que implicaba el trabajo de profesionales en ámbitos muy distintos, ¿no? Escritores, fotógrafos, ilustradores, diseñadores, publicitarios. O sea, era hacerles ese homenaje necesario, ¿no? Entonces, los culpables de esa publicación, o sea, de que yo me encargase de esa publicación, entre los culpables está una persona que está aquí en el público, que es Claire Fillol, a la que quiero agradecer el comienzo de mi enamoramiento con Manolo Prieto, ¿no? Entonces, en ese trabajo de búsqueda, documentación y todo esto del libro, pues yo tuve la suerte de encontrarme con un nicho de obra muy concentrada, ¿no? Que era la casa donde estaba, la casa de Manolo Prieto, en la plaza de la Beata Mariana de Madrid. O sea, un nombre de esos que se te quedan ya para siempre, ¿no? Entonces, en este caso, el trabajo estaba, o sea, el archivo estaba localizable, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar en el libro y eso me llevaba a visitas periódicas a la casa donde además estaba el estudio, en los últimos años, el despacho más que el estudio de Manolo Prieto, que yo creo que comparado con los estudios de los diseñadores actuales no tiene nada que ver, o sea, era de una modestia tremenda, ¿no? Yo cada vez que salía por la puerta, por el portal a la plaza de la Beata Mariana de Madrid, salía con una sensación de complejo, de inferioridad tremendo. O sea, yo decía, bueno, yo no he hecho nada en mi vida profesionalmente, ¿no? Porque el trabajo de Manolo Prieto era un trabajo deslumbrante
extenso y de una calidad extraordinaria. Ese era el resumen para mí. Pero también extenso, o sea que es una cosa curiosa, ¿no? Una persona sola, trabajando solo, sin ayudantes, sin un equipo, como puede ser lo que ocurre en estos momentos, hizo mucho y muy bueno. O sea, un trabajo extensísimo desarrollado por una sola persona, ¿no? Al hilo también de lo que comentaba Paco Lagares ahora, de lo que representa novelas y cuentos en el trabajo de Manolo Prieto, que estoy absolutamente de acuerdo con él. Me parece que ahora que el diseño gráfico es grado universitario y que ya dentro de un par de años empezarán a haber las primeras tesis doctorales en diseño en este país, yo me gustaría invitar a alguno de mis alumnos o de mis tutorandos a que hicieran su tesis sobre el lenguaje gráfico, la evolución y los recursos de Manolo Prieto en los 17 años que trabajó para novelas y cuentos, ¿no? Yo no sé si ustedes lo han visto físicamente las novelas y cuentos, pero es una publicación modestísima en sus materiales. La cubierta y los interiores es del mismo papel prensa de bajísima calidad y que tenía que disimular su pobreza de materiales, pues con recursos un poco ingenuos o bien trabajados o bien planteados, como era, por ejemplo, la simulación de una encuadernación en el lomo, ¿no? O sea, a través de un tramado, ¿no? Bueno, pues una de las cosas, abundando en lo del trabajo abundante de Manolo Prieto, es una anécdota que le oí contar a Emilia Navamuel, por la que, por cierto, me gustaría dedicarle un recuerdo cariñoso hoy, ya que no está aquí con nosotros, ¿no? Pues Emilia me contó que en esos 17 años, mientras Manolo Prieto trabajaba en otros proyectos, allí sentado en su mesa, en su tablero de trabajo, ella le leía el texto de la siguiente novela o cuento para que fuera pensando ya en la cubierta, ¿no? O sea, es un poco cómo se puede rentabilizar el escaso tiempo y la abundancia de encargos, ¿no? Entonces, Prieto fue un grafista de amplia producción y variados registros, que tuvo la fortuna o la desgracia de quedar sepultado por un toro negro y enorme. O sea, que, al final el toro es, para bien y para mal, es lo que se identifica con el trabajo de Manolo Prieto. Digo para bien y para mal, o sea, porque hace poco precisamente hablaba con una persona de Osborne y me decía, Emilio, ¿Manolo Prieto es realmente conocido? Y yo le decía, pues es mucho más conocido que sus contemporáneos porque tiene un trabajo de una difusión amplísima, que es el toro de Osborne. O sea, aunque solo sea por eso, ya tiene más reconocimiento que sus contemporáneos, ¿no? Pues el toro, este toro que nos envuelve, que a ustedes les envuelve especialmente aquí, en el puerto, pues es uno de los referentes más sólidos y originales de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Su enorme capacidad de evocación procede de la síntesis feliz que Prieto realizó entre tradición y modernidad, entre arte e industria, entre naturaleza y artificio, ¿no? Pero el toro es un hito importantísimo, pero solo un hito dentro de la magnífica carrera de Prieto, ¿no? Entonces me gustaría hablar brevemente, al hilo también de lo que comentaba antes Paco, de algunos de los rasgos de la técnica de Prieto, ¿no? Y para eso me gustaría que vieran las imágenes del blog Toros en el Puerto, al que, por cierto, no sé en estos momentos cómo entrar. Creo que hay que pinchar aquí. No, dale, pincha. En este, ¿no? Sí, ahí pincha. Fíjate tú. Y no pasa nada. El técnico. Que vuelvas a pinchar. Dale, papá. Bueno, estas son las imágenes de este blog que les comentaba, ¿no? Es las suertes del toreo hechas en unos trabajos previos, en unos pocos años antes de la silueta famosa del toro de Osborne, ¿no? Pero que de alguna forma ya están en esa línea, ¿no? Vamos a ver algunas de las imágenes. Esta es la contracubierta del folleto de formato muy vertical, un formato muy elegante. Y este es una especie como de regalito sorpresa que venía en el ejemplar
del folleto que me pasó Manolo Prieto para poder escanear, ¿no? Bueno, pues aquí en estas imágenes del toro, de los toros en este caso, los toros en la fiesta, hay yo creo que algunos ya de los rasgos del trabajo de Manolo Prieto, de lo que para mí es como sus características a la hora de trabajar, ¿no? Prieto conocía los detalles de cada forma y cuando dibujaba, cuando construía las siluetas, elegía las pertinentes y abandonaba las que no le interesaban, clarísimamente. Menos conocida la producción de Prieto es la serie de viñetas estas sobre las suertes del toreo recogidas en una deliciosa publicación titulada Toros en el Puerto, editadas en 1955, anterior, por tanto, a la silueta del toro. Representaciones sintéticas, consecuencia de un conocimiento depurado y de su dominio admirable del movimiento. En esta serie, el toro comienza a ser el artefacto que luego plasmaría en su mundialmente famosa valla de carreteras. Hay algunos de los recursos que ya se apuntan aquí en esta serie, por ejemplo, la forma de trabajar las pezuñas, algo a lo que se ha referido Paco en el primer momento de su intervención, ¿no? O sea, me ha hecho gracia que eso se remontara a una reflexión tan temprana en la figura de Prieto, ¿no? O los ojos como pequeños círculos, ¿no? Lo que le guiaba en este discernimiento estaba generalmente dictado por la búsqueda de un resultado bien humorado, como ocurría con gran parte de su producción. O sea, hemos visto antes también algunas imágenes con un punto trágicas, ¿no? Pero en general en el trabajo de Prieto yo creo que sí había ese punto bien humorado en todo lo que hacía. En muchos casos había una especie como de broma casi oculta o subterránea, pero que se notaba. Supongo que yo no le conocí personalmente, no tuve la suerte de conocerle personalmente, pero imagino que remitiría su carácter. Manolo Prieto dibujaba para conseguir imágenes que se deslizan suavemente, aquello que se entiende sin necesidad de analizar las partes, piezas de un rompecabezas que se acoplan casi sin ser tocadas, ¿no? Dentro de esa forma de trabajar de Prieto, a mí creo que tenemos una suerte especial con la cantidad de bocetos que se han conservado. Bocetos, muchos de ellos, o al menos de la parte que yo conozco, de las portadas de la serie Novelas y Cuentos, precisamente, ¿no? En una exposición que ha habido recientemente en Madrid, en el Museo de Artes Decorativas, titulada precisamente Grafistas, en el apartado de Manolo Prieto se veían los bocetos muy pequeñitos, un tamaño muy pequeño, de esas cubiertas, ¿no? Entonces, esos bocetos tan pequeños tenían una intención y era claramente una búsqueda de objetivos dentro del proceso de trabajo. De hecho, Manolo Prieto lo dejó por escrito. Él hablaba de que cuando un boceto en lápiz sobre fondo de papel y en tamaños pequeños funcionaba bien, cuando se aumentaba a tamaños de cartel, se potenciaba toda su carga gráfica, evidentemente, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de consultar esos bocetos que tuvieron un gran éxito en los visitantes de la exposición esta. Yo, en algún momento determinado, escuchaba los comentarios de los visitantes y me daba cuenta del atractivo que esos bocetos tenían para el público en general, ¿no? En la existencia de un fondo de obra como la que atesora la Fundación Manolo Prieto permite apreciar en los bocetos preparatorios de sus trabajos cómo fijaba en ellos la composición y el color de la obra definitiva. Seguramente el momento que más disfrutaría Prieto en el proceso de su trabajo es aquel que iba entre esos bocetos, la imagen que se ajusta al tema, y cuando su mano de dibujante se dedicaba a trabajar la forma y en su cabeza percibía que la primera idea mejoraba. Esa especie de euforia que se crea en el proceso de trabajo, que los diseñadores experimentamos como uno de los atractivos de nuestro trabajo, ¿no? O sea, la euforia de ir viendo que la idea en la cabeza va mejorando en el proceso, ¿no? Voy a proyectar imágenes más imágenes de Manolo Prieto.
parece que es una selección de imágenes que hice yo con ocasión del libro Pioneros del diseño gráfico en España, que me parece que son un poco una especie de miscelánea que resume muy bien el trabajo de Prieto, desde este material de autopromoción, en el que está ya su firma, la firma que le acompañó en todo momento y que incorporaba incluso en los bocetos pequeñitos, en los bocetos a lo mejor de 4 o 5 centímetros de altura, incorporaba la firma. A mí me parece no un gesto de vanidad, sino un gesto de respeto con el trabajo que se está haciendo. O sea, cómo la firma tiene que ocupar una posición concreta para no interferir en el mensaje gráfico que se está transmitiendo. Esto es una portada de novelas y cuentos, de uno de los títulos de novelas y cuentos. No recuerdo el título, pero es de una modernidad absoluta. De hecho, muchos años después, en los 80, en los años de la movida madrileña, una revista editada por Alberto García Alix, el Premio Nacional de Fotografía, incorporó esta imagen tal cual, como la ven ustedes aquí. Aquí más bocetos en algunos casos de ilustraciones, de algunos trabajos que hizo durante la Guerra Civil, de algunos trabajos que hizo de lo que hoy se llamaría pomposamente branding, en la jerga esta que manejamos, algunos bocetos para páginas publicitarias y composiciones de una delicadeza y un acierto total. El libro el folleto Toros en el puerto, con las guardas, unas guardas también de una modernidad absoluta, sobre un fondo gris frío, en la línea blanca que viene a representar alguna de las suertes del toreo, los bocetos y los finales de algunas de las publicaciones en las que intervino, ¿no? En este caso de folletos publicitarios para una marca concreta de electrodomésticos, ¿no? O sea en los que, por cierto, a mí me parece que es muchísimo mejor el boceto que el resultado final. O sea, siempre, en algunos casos, cuando las cosas se materializan finalmente, hay una pérdida de alguno de los valores, ¿no? La evolución del toro de Osborne, la primera silueta, que era más figurativa, que llevaba rotulado el nombre de la bebida, y cómo esa silueta se va convirtiendo en algo más sintético, ¿no? Pasa de ser, lo digo, seguramente lo conocen, pero pasa de ser una valla fabricada en madera, en la que esta parte de aquí está troquelada, o sea, no está unida la cola a los cuartos traseros, y por lo tanto, al estar en el campo, a la intemperie, muchos de las vallas de la época aquella rompían por aquí. Cuando se pasa al soporte metálico, entonces esta parte es continuada y se pinta de azul este espacio. Hace años intervino en un curso de verano de la Universidad Complutense en el Escorial, un curso dedicado al diseño gráfico, a los 25 años de diseño gráfico en España, a los últimos 25 años. Intervino una editora de una revista de diseño alemana que se llama Jutta Nachwey. Dijo que si esta valla estuviera en las carreteras alemanas, este espacio de aquí tendría que ser gris. Otra de esas imágenes síntesis. Para mí, yo creo que aquí Manolo Prieto quería decir mucho, o sea, en esta imagen, ¿no? Un ojo que está lastrado, está encadenado con un ancla, ¿no? O sea, como el ansia de vuelo de los artistas a veces se ven disminuidos, controlados, manipulados por una intención comercial, ¿no? En una de las portadas de arte comercial, la revista que editaba Emeterio Melendreras, ¿no? Algunas de las portadas de novelas y cuentos, a las que antes se refería Paco, unos sellos de promoción turística, packaging, como decimos también ahora en el argot, con perdón, embalaje o cajas de embalaje, en definitiva, dos de imágenes que ya han visto, algunos bocetos, o todos los grandes carteles basados en la figura del toro. El toro de verdad estuvo tratado de tal forma y también por Manolo Prieto, que también es un auténtico recorrido sobre todas las posibilidades expresivas de este animal, ¿no? Algunas cosas con una influencia francesa de la época. Dos carteles que podríamos decir que tienen una influencia de René Magritte, clarísimamente, ese punto surrealista, ¿no? Y bueno, finalmente algunas de las cosas que cierran este capítulo del libro Pioneros del diseño gráfico en España, ¿no? Quiero acabar simplemente
con un aviso para navegantes. La potencialidad de la Fundación Manolo Prieto es impresionante. Yo no sé si en esta ciudad son conscientes, pero si no, que yo que vengo de fuera y que por lo tanto puedo, puedo adoptar ese papel, lo digo. O sea, en estos momentos, como comentaba esta mañana el alcalde de esta población, en Madrid hay 3 exposiciones que yo recuerdo en estos momentos dedicadas al diseño gráfico. O sea, que significa el interés que hay en, bueno, pues en la sociedad en general, no los especialistas, por el diseño gráfico. Hay muy pocos centros de investigación o o fundaciones relacionadas con el mundo del diseño gráfico, por no decir ninguna, excepto la Fundación Manolo Prieto, ¿no? Y tal vez en Cataluña el DAB. Entonces, las posibilidades que tiene de promoción para esta ciudad, de entrar en circuitos turísticos, en circuitos culturales, quería decir, y el establecer convenios, la posibilidad de acoger exposiciones temporales y de convertir este instrumento magnífico que es la Fundación Manolo Prieto en algo que funcione a favor del puerto de Santa María, me parece que es algo que se debería de explotar en todo su recorrido. Muchas gracias. Nos cambiamos.